Hola, ¿qué tal, amigos de Tintero Blanco, de la Casa de Cultura de Coatepec? Yo soy Héctor Justino Hernández y en esta ocasión estamos aquí con dos de los miembros del equipo editorial de la revista Pérgola de Humo, Tania Rivera, Edgar Paredes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, gracias por invitarnos. No, al contrario, ustedes, muchas gracias por la aceptación de la invitación, ¿no? Vamos a estar hablando un poco acerca de su revista, que es una revista jalapeña, si no me equivoco, que tiene ya más de un año de haber sido fundada, ¿no? Quisiera comenzar preguntándoles o cuestionándoles un poco, ¿no? ¿De qué se trata el proyecto Pérgola de Humo, ¿no? Nosotros sabemos que es una revista literaria, ¿no? Que publican, pues, narrativa, poesía, ensayo, ¿no? Pero quisiera escucharlo de su propia voz. Quien quiera comenzar está bien. Hola Héctor, voy a tomar yo la palabra. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, Pérgola de Humo, como lo mencionas, es una revista literaria que inició como el sueño guajiro, como lo hemos comentado en varias ocasiones, de unos chicos de universidad que tenían ganas de abrirse espacio en el amplio panorama de la literatura en México, ¿no? Y sobre todo en el ambiente editorial, que aunque pues ahora tenemos internet y muchas herramientas, pues no es tan sencillo todavía el poder publicar y que te publiquen. Entonces, pues nada, pues así es como surge más o menos el proyecto, pero ha ido escalando a convertirse en algo que tiene que ver o que nos ha permitido ver que podíamos llegar a la difusión cultural, no solamente de proyectos hermanos en cuanto a términos editoriales, sino también a otro tipo de proyectos de chavos jalapeños y de otros lados del país que tienen, igual que nosotros, tenían un sueño guajiro y que se aventaron a hacer un proyecto cultural. Entonces, a grosso modo, ese sería más o menos el proyecto Pérgola de Humo. Y eso es algo que, no sé si quieras agregar algo, Edgar. Sí. Sí, bueno, yo nada más quería comentar que esta parte que comenta Tania del sueño guajiro por el que empezó Pérgola de Humo, bueno, tuvo su parte justificada y también tuvo su parte pasional, porque bueno, como buenos estudiantes de letras, pues además de acaparar un espacio literario, pues también queríamos como tener nuestro propio espacio, pues no sé, para empezar a tomar un poco de eh, pues lugar público, empezar a acaparar ciertos movimientos artísticos, etcétera, como para comenzar a figurar, ¿no? Que es algo que tenemos como muy en mente a veces en este afán como artístico, pero pues bueno, sí hay que aclarar que no nos hemos quedado solamente en eso, sino que además hemos tratado de contribuir a, pues, a aumentar la difusión literaria, no solamente de nuestro estado, sino también de todo México y de otras partes de, por lo menos de América Latina, y pues en el año y medio que llevamos más o menos, pues las cosas han salido bastante bien y aquí estamos. No, pues qué bueno, ¿no? Y qué padre que haya siempre proyectos, ¿no? De este tipo, ¿no? Proyectos culturales, ¿no? Que se abran como a otros horizontes o a otros panoramas, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque tienen la revista y eso está bien padre, pero aparte tienen, pues, pláticas o charlas con proyectos culturales que no son únicamente literarios, ¿no? Eso me parece como muy valioso, ¿no? Pues, ¿nos podrían hablar un poco al respecto de esto? Bueno, en realidad este salto hacia otros espacios fue propiciado por la pandemia, fue un poco por accidente porque aparte también se juntó con nuestro primer aniversario y queríamos hacer como algo especial, pero bueno, se vino todo esto de la pandemia y hubo un boom de utilizar este tipo de plataformas y eso nos hizo darnos cuenta de que nosotros, además de tener este espacio que ya mencionó Edgar de la revista como tal, pues también nos permitió darnos cuenta de que había otro tipo de plataformas que no estábamos aprovechando, ¿no? Como por ejemplo YouTube o las redes sociales, que digamos que nuestras redes sociales desde el inicio han sido como uno de los aspectos que nos ha ayudado a llegar a un público mucho más amplio, pero con esto pues nos permitió abrir nuestro canal de YouTube y digamos que aprender a utilizar esta plataforma. Estamos también interesados en incorporar otro tipo de elementos como podcast, por ejemplo, ahorita en el Día del Niño pues empezamos a trabajar un poco más con audio. Por ejemplo, hay un cuento por ahí que leyó Edgar. Entonces, pues digamos que fue una ventana de oportunidades a propósito de estas dos situaciones, ¿no? Nuestro primer aniversario y pues la pandemia que no nos dejó salir y hacer como el festejo que nos hubiera gustado hacer. Qué bonito, ¿no? Y justo la pandemia ha sido como
pues al mismo tiempo una especie como de barrera que se ha presentado en algunos aspectos, pero también un espacio de oportunidades, ¿no? Creo que se volteó a ver más que antes las redes sociales, lo digital, ¿no? Como no se había visto antes, ¿no? Al menos en Tintero pasó que llegaron personas más de lo que había llegado antes, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esto, ¿no? ¿Cómo vive la pandemia Pérgola de Humo, ¿no? Más allá de, de esta nueva sección en YouTube, ¿no? De probar podcast, ¿no? ¿Cómo se modifica o si sigue igual, ¿no? Digámoslo de alguna forma, todo el proyecto, ¿no? Específicamente me interesa, pues, la revista literaria, ¿no? Que creo que está muy padre, ¿no? Y que continúan con ella. Sí, yo quería comentar, esta parte también es muy curiosa. Recuerdo que antes de la pandemia, cuando estábamos en los primeros meses de vida de la revista, pues estábamos como preocupados porque no habíamos hecho una presentación oficial de nuestros primeros números y decíamos que pues ya tenemos cierto tiempo de existencia y no nos hemos presentado y no hemos acaparado como suficiente atención. Luego llegó la pandemia y de alguna forma pues nos vimos obligados a eso, no solamente porque era nuestro deber como revista el presentarnos, sino también porque las condiciones en general pues para eso se prestaron, ¿no? Y actualmente esas son las condiciones normales. Yo veía, por ejemplo, una conferencia hecha por un académico de la UNAM y él decía que hay mucho más audiencia ahora que las conferencias son en línea, que se transmiten, que cuando eran presenciales, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto no solamente nos cambió el panorama en cuanto a una obligación, sino que también nos está cambiando para bien, ¿no? Nos estamos dando cuenta del potencial que tienen las redes sociales y sobre lo que comentaba Tania, pues por eso hemos ido aprovechando, pues no solamente nuestra difusión como revista como tal, sino también pues empezar a darnos cuenta de que podemos difundir nuestro trabajo en otros lugares como YouTube, como la misma página de Facebook, como el blog, con contenido audiovisual que también nos dé como esa puerta de escape hacia otras audiencias, por decirlo así, ¿no? Y es curioso ver cómo algo que comenzó como una obligación por la pandemia, por el encierro, pues se convirtió en nuestra modalidad normal y no solamente lo hemos hecho por una cuestión de necesidad, sino que también nos ha gustado y pues esta es la modalidad ya instaurada que tenemos como revista, ¿no? Como una difusión multimodal, no solamente escrita, sino también audiovisual, que es una parte de la que sobre todo se encarga Tania, pero pues por ahí colaboramos también los demás miembros. Sí, creo que ha sido una labor muy, muy valiosa, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que es un tiempo como complicado, ¿no? Ya me contaron un poco acerca de cómo ocurre la idea, ¿no? De Pérgola de Humo. Quisiera saber un poco más acerca del proceso de cómo la llevaron a cabo, ¿no? O sea, tú tienes la idea, como dices, Tania, es el sueño guajiro de yo quiero hacer una revista, quiero tener una publicación, ¿no? Pero pues una cosa es tener como la idea, ¿no? Y la otra cosa es como llevarla al término, ¿no? Estamos de acuerdo que sí hay un paso, ¿no? Entonces, si quieren, ¿no? Contarnos un poco acerca de cómo se llevó este paso, cómo se eligió, por ejemplo, el nombre, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Una pérgola de humo, como algo que nos está cubriendo de humo. Está muy padre eso. ¿Podrían hablarnos al respecto? Sí, bueno, yo voy a hablar un poco sobre cómo es que surgió y ya le dejaré a Edgar que nos cuente el nombre, ¿no? Va que va. Bueno, como mencionamos, era un sueño guajiro y la verdad es que fue muy improvisado y muy ingenuo. No teníamos ni la más remota idea de cómo es que era hacer una revista. Entonces, en una ocasión nos juntamos con otros amigos en un café y nosotros, Edgar y yo ya habíamos estado con esta jiribilla de tener una revista porque habíamos visto precisamente proyectos como el suyo, el de Tintero Blanco. Y eso es decir, pues claro, si ellos tienen una, ¿por qué nosotros no podríamos hacer una? Si estamos en un contexto similar y tenemos, pues, digamos, recursos similares, no tenemos la misma formación y bueno, claro que se puede hacer. Entonces estábamos en ese café y bueno, todos coincidimos en que sí, podíamos hacer una revista. Yo llegué a mi casa, hice el correo electrónico, armamos la convocatoria y ya, con eso, digamos que con eso empezamos, porque te digo que ingenuamente creímos que nada más necesitábamos poner la convocatoria y que nos llegaran textos y ya estaba, ¿no? Ahí estaba nuestra revista. Y bueno, ahí fue cuando nos dimos cuenta que había muchas cuestiones que no sabíamos de todo un proceso editorial, ¿no? Para empezar, no teníamos ni la más remota idea de cómo hacerlo de los derechos, lo que era una situación que no habíamos contemplado y que no habíamos pensado en que podía quizás traernos problemas, ¿no? Después estaba la cuestión de, pues en términos audiovisuales, ¿no? Porque
no, en visuales, ¿no? Porque no era nada más presentar los textos y ya, ¿no? Sino que tenía que estar acompañados de algún tipo de atractivo para que los lectores no se aburrieran, porque si no, pues va a aparecer un artículo de una revista científica y pues nada en contra de eso, pero vamos, nuestra tirada era hacia lo literario. Y aunado a ello, pues estaba el hecho de que no teníamos la más remota idea de qué programas existían para hacer una revista, cómo es que íbamos a incorporar los textos, cómo es que los vamos a poner y en qué plataforma. Entonces, todo eso lo tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha y pues lo resolvimos de la manera que nos pareció más conveniente y con los pocos recursos que teníamos, ¿no? Ese momento pues fue preguntarle a personas como ustedes, los chicos del comité editorial de Tintero Blanco, y preguntarles un poco su experiencia, hablar con otras personas que habían tomado algún curso de edición y que nos explicaran, pero vamos, lo resolvimos como lo mejor pudimos y así es como surge el primer número, que ya visto a la distancia y como vemos los números que creemos que han ido mejorando, pues sí, el primer número se ve un poquito como flaquito, pues como nuestro primer intento de darle forma a la revista. Entonces, bueno, eso es en cuanto a cómo es que surge y bueno, ahora sí, que Edgar nos explique cómo es que surgió el nombre. Bueno, pues el nombre de la revista también fue una cosa bastante problemática. De hecho, yo recuerdo que la primera gran discusión o la primera gran, lo primero en lo que nos metimos a la hora de pensar en la revista que queríamos armar era cómo se iba a llamar la revista, ¿no? Porque queríamos un nombre llamativo, sin que sonara, pues no sé, trillado, cursi, lo que pueda resultar malo, ¿no? Y bueno, después de dar tantas vueltas, un día se nos ocurre, porque Tania y yo asistíamos en ese momento a un taller literario en la biblioteca de la ciudad. Y bueno, en una de estas sesiones yo escribo poesía, o eso intento, y llevé un poema en el que uno de sus versos era, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero era algo así como de tu nombre es una pérgola de humo, ¿no? Es un verso que ahora visto a la distancia, y no solamente ese verso, sino el poema en general, pues ya no me gusta nada. Yo de manera personal como creador ya no le tengo tanto aprecio, pero enmarcado en el contexto de la revista, pues consideramos que se escuchaba bastante bien. Por ahí me hice del rogar un poquito para que el nombre se adaptara a la revista, y Tania lo sabe bastante bien. Pero pues lo dejamos y nos gusta cómo suena, por lo menos a mí me gusta cómo suena hasta la fecha. Pues sí tiene como esta atmósfera literaria envolvente, la pérgola de humo. En términos poéticos, de manera personal, ya lo dejé de lado, pero como nombre, pues por ahí surgió también el asunto, ¿no? O sea, surgió casi de manera espontánea, porque pues, nos juntamos en ese taller y dijimos, este verso como que nos llama la atención, y pues así extrajimos esa parte, ese sintagma del verso, y lo pusimos como nombre de nuestra revista. Y básicamente, pues esa es la historia como aleatoria de cómo llegamos a ese nombre, porque pues sí nos tratamos de rompernos la cabeza al principio escogiendo otros nombres que nada más no nos convencían, y puede parecer algo banal, pero sí es importante escoger un buen nombre para el proyecto, ¿no? Un nombre que no solamente suene bien, sino que también sea, que nos dé la suficiente identidad y que nos dé la suficiente estructura como proyecto literario. Y pues espontáneamente surgió esto, y aquí estamos llamándonos Pérgola de Humo todavía, después de año y medio. Y es un nombre que llama la atención. Bueno, a mí me llama mucho la atención, no sé, tú lo escuchas y dices, ¿qué es esto, no? A ver, vamos a ver. Creo que funciona, ¿no? Funciona como un nombre de una revista. Entonces, pues creo que le atinaron bien a la hora de elegirlo, ¿no? Y bueno, qué bueno que mencionas lo de que escribes poesía, ¿no? Porque justo iba por allí mi siguiente pregunta, ¿no? Bueno, Tania escribe narrativa, tú escribes poesía, y pues bueno, ambos son creadores. Entonces, quisiera saber cómo es que este lado de la creación, ¿no? ¿Les ayuda o no a la hora de elegir textos, a la hora de seleccionarlos, ¿no? ¿Existe algún conflicto de interés, por ejemplo, o no lo existe, ¿no? O es algo que se puede desapegar por completo, ¿no? Y eso también me lleva ya aprovechando que ya hice la pregunta, ¿no? A preguntar, ¿cómo ha sido el proceso de selección, ¿no? ¿Tienen una convocatoria, etcétera, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo, ¿no? Para que sepan un poco quienes nos estén viendo. Pues bueno, empezamos con la primera pregunta. Por lo menos creo que no hay un conflicto de intereses a la hora de ser creador y digamos que parte del comité.
Lo que sí es que, bueno, por lo menos a mí, a título personal, me pasa que después de un rato leyendo tantos textos, sí como que uno se agüita y dice, ay, pero es que ¿quién soy yo para andar diciendo que sí valdría la pena ser publicado y que no? En ese sentido, pues digamos, es con lo que yo batallo un poco, pero bueno, ya después uno tiene que sacar el trabajo y de repente viene como esa autoestima, como ese shot de autoestima y dices, no, claro que sí, yo puedo y lo hago. Y sí ha sido bastante beneficioso porque el leer tantos textos de creadores que, bueno, digamos, son amateur un poco como uno, pues sí te hace darte cuenta hasta cierto punto de cuáles son los vicios que tienen, los problemas que tienen. O sea, el leer tantos textos te hace preguntarte también, por ejemplo, ¿por qué no estoy escogiendo este texto? ¿Qué hay que no me guste? Y ya voltear a ver tu obra y decir, ah, claro, yo también tengo este problema y te ayuda como a mejorar. Entonces, digamos que no, por lo menos a mí no me genera problemas, pero bueno, no sé, Edgar, qué opina al respecto. Bueno, pues en mi caso, aparte de dedicarme a dictaminar la sección de poesía, también me dedico a la edición un poquito, pero bueno, en este caso, hablando de mi trabajo como dictaminador, puedo decir que dictaminar textos en Pérgola de Humo me sirve también como un ejercicio de lectura y de escritura, ¿no? Porque pues sí, me ha pasado en varias ocasiones algo parecido a lo que menciona Tania, de decir quién soy yo para decir qué texto está bien o qué texto está mal, o qué es realmente la buena literatura o la mala literatura si yo estoy en ese proceso también. Pero de alguna manera yo sí trato como de hacer esta división entre mi trabajo como creador y mi trabajo como lector literario, ¿no? Y yo creo que elegir textos y sobre todo elegir textos de calidad para que encajen en nuestra revista, pues es algo que a mí a título personal me ayuda bastante, no solamente a aumentar mis habilidades como lector literario, sino también como un ejercicio para, digamos, verme también como reflejado o de alguna manera ver qué cosas comparto o en qué cosas eh, soy diferente como creador a los creadores, a los textos de los creadores que nos llegan. Veo estos como aciertos o vicios literarios que nos diferencian o que compartimos los creadores, tanto yo como los que mandan a nuestra revista. Entonces es un ejercicio interesante porque a partir de esta comparación, o no sé si llamarle comparación, pero a partir de esta observación y de este análisis de los buenos y los malos o los regulares textos, pues también uno aprende como a, como dije, a ser buen lector y también a identificar en la práctica pues cuáles son esas cosas que pueden llevarlo a uno a ser mejor creador y también pues aplicarlas para sugerir algo a estos creadores respecto a sus textos, ¿no? Y pues básicamente por ahí va. Ok, muchas gracias. Sí, me, me, me parece muy, muy válido, ¿no? Esto de tanto cuestionarse, ¿no? Como intentar cómo separarlo, ¿no? Y no había pensado esto que dicen los dos, ¿no? Este hecho de que los errores o los vicios que podría tener un texto ajeno, ¿no? Pues de alguna forma también puede cuestionarse sobre nuestros textos. Es una visión muy interesante que me parece muy valiosa, y gracias por compartirla. Y bueno, quisiera ahora que nos hablaran un poco acerca de su número más reciente. Salió en marzo, si no mal recuerdo. Nos podrían hablar un poco del contenido, ¿no? Del proceso de hechura, ¿no? Porque me llama la atención, bueno, siempre sacan las portadas, ¿no? Están muy padres sus portadas y sacan el número en su blog, ¿no? En Wix, y aparte sacan el número en ISU, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, quisiera saber, ¿no? ¿Qué contiene, qué podemos encontrar en él y al mismo tiempo, cuáles son las diferencias o las similitudes que podremos ver entre el blog y el otro formato en ISU. Bueno, haciendo como una introducción bastante preliminar, que a lo mejor después la continúa Tania. Bueno, pues el número más reciente, es nuestro sexto número, si no mal recuerdo. Es el número posterior al que celebró nuestro primer aniversario, que fue el de septiembre-diciembre. Este es el más reciente, es el de enero-marzo, y está por salir el de abril-junio. Uh -huh. Bueno, ha sido un número especial precisamente porque es el que inicia este segundo año, esta segunda etapa de nuestra revista, donde ya estamos un poquito más maduros, donde ya ponemos a lo mejor un poquito más de exigencia a la hora de la convocatoria, donde ponemos ya un poco más de empeño en la cuestión visual y creo que
como decía Tania, si vemos un poquito en retrospectiva lo que hemos hecho desde el primer número a lo que hacemos hasta ahora, a pesar de que sigue siendo un trabajo sencillo y de acuerdo con nuestras posibilidades, pues sí se ve bastante el avance, ¿no? Este número en particular, quiero decir que tiene ilustraciones, bueno, bastante atractivas. En la portada tenemos a Liliana Cortina, que es una ilustradora que desde Cuba nos mandó sus ilustraciones. Y para los interiores tenemos a Francisco Quintanar, que es egresado de la UNAM, si no mal recuerdo, de Artes Visuales. Y bueno, respecto a eso también quiero mencionar, y a lo mejor más adelante lo andamos, que también para acaparar estas ilustraciones, pues hacemos una convocatoria en particular, ¿no? Porque también queremos que nuestra convocatoria sea también por sí misma multimodal, no solamente compartir los textos, sino compartir trabajos visuales, de manera que la revista sea más atractiva y que también nuestros lectores puedan participar en ello, ¿no? Y pues tenemos diversos artículos, digo textos, entre ellos un artículo, tenemos poesía, bueno, las secciones en las que se divide en nuestra revista usualmente, poesía, narrativa, estamos iniciando una sección de novela, no sé si Tania quiere comentar un poquito más al respecto. Por favor. Bueno, sí, como comenta Edgar, generalmente intentamos que nuestras revistas tengan obviamente una estructura bien delimitada, como por ejemplo en todos nuestros números tenemos la sección de narrativa o de poesía, que son los géneros que más nos llegan, pero generalmente intentamos como meterle esta parte de hacerlo un poquito diferente e intentar incluir nuevas secciones, ¿no? En números anteriores hemos tenido crónica, hemos tenido una que se llama Esto no es un artículo, precisamente dando espacio a esta experimentación de otros medios, como lo son los canales de YouTube. Y bueno, en este número, como comenta Edgar, intentamos incursionar en la novela, un poco recordando estas novelas de folletín del siglo XIX, para pues ir compartiendo capítulos a lo largo de los meses, ¿no? Sin embargo, y más que comentarte sobre el contenido, me gustaría platicarte y complementando un poco con la pregunta que nos habías hecho antes sobre cómo es el proceso de selección de los textos. Bueno, a veces luego nos llegan textos como de que están a destiempo y bueno, por ello es que no los podemos incluir. Entonces, por eso siempre es importante que sepan cuál es el proceso de nuestros números. De hecho, ahorita estamos trabajando como en el más reciente. Bueno, primero sacamos una convocatoria, damos un periodo de aproximadamente entre 2 a 3 semanas para que nos envíen sus textos y bueno, los recibimos y vamos haciendo una suerte de dictamen preliminar si es que los textos cumplen con los requisitos. Si no cumplen con los requisitos ya de plano, pues tache porque pues vamos, para eso es la convocatoria, ¿no? Sí. Y ya una vez que tenemos todos los textos, los pasamos a la parte del comité que le corresponde ir revisando cada texto. Por ejemplo, Edgar junto con Gerardo Ronzón se encargan de la parte de poesía y bueno, yo junto con Alejandra Zucoloto nos encargamos con la parte de narrativa. Entre todos revisamos el resto de los textos porque pues nos llegan menos de otros géneros, por ejemplo, de artículos o de ensayos son menos, entonces pues los podemos revisar entre todos, ¿no? Y una vez que elegimos nuestros textos, pues ya de ahí se va a la parte de la edición y bueno, también intentamos hacer una suerte de tallereo con nuestros colaboradores y vemos que hay textos que tienen un potencial, pero que hace falta pulirlos un poquito, pues nos damos a la tarea de hacer recomendaciones, etcétera. Entonces, más o menos ese es el proceso y pues lo comento más que nada por esto que te menciono, ¿no? Que a veces nos llegan textos que están a destiempo o que no cumplen en un 100% con la convocatoria y por muy buenos que sean, pues no los podemos admitir pues porque se encuentran pues fuera de tiempo. Entonces, bueno, en este número pues es más o menos lo que tenemos. Ok, muchas gracias y justo me robaste mi siguiente pregunta, justo iba a ser cómo era su proceso de selección, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres decir algo, Edgar, porque veo que abriste tu micrófono. Nada más quería agregar la parte de, es bastante interesante lo que mencionamos acerca de cómo, bueno, lo que mencionaba Tania acerca de cómo hacemos esta especie de sugerencias a algunos textos, que es también parte del ejercicio que comentaba hace un momento de autocrítica y no solamente de crítica al otro texto. Hay a veces algunas complicaciones al respecto porque hay textos un poco más difíciles de corregir o un poco más difíciles de hacer sugerencias, por ejemplo en el caso de poesía, ¿no? Que está muy metida esta cuestión del estilo
o de las licencias poéticas, etcétera. También pasa un poco en cuento, que es como un ejercicio que tendría que hacerse más como en modo presencial, ¿no? Frente a frente con el autor. En este caso no podemos hacerlo, pero hay ciertos textos, por ejemplo, en artículos o en algunos modelos de textos un poquito más rígidos, podemos hacer como esas correcciones no solamente de redacción, sino también un poquito de estilo, o preguntarnos qué quiso decir aquí o qué quiso decir allá, porque hay veces en que el texto en general, de manera global, es bastante bueno, pero pues hay algunas cosas que ajustar y nosotros hacemos esa serie de recomendaciones y el autor del texto tiene pues el derecho de decidir si toma o no esas recomendaciones. Y esa es una parte interesante también de nuestro proceso, ¿no? Que podemos ir como interactuando cuando es necesario y no solamente le sirve de ejercicio a nuestros colaboradores, sino que también nos sirve de ejercicio a nosotros mismos como lectores y como creadores, bueno, y también como dictaminadores y como editores de una revista, ¿no? Sí, sí, y sí, tienes toda la razón, tienen ambos la razón en este aspecto, y también en el hecho de que, pues, el hecho de trabajar con el autor, pues, de alguna forma se vuelve más íntimo, ¿no? O más equitativo o empático, ¿no? A la hora pues, seleccionar el texto, ¿no? Uno, cuando ya selecciona el texto y lo corrige con el autor, pues, a la hora de publicarlo en la revista ya hay como un cariño con el texto. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Que ya hay como una especie de empatía con el texto. A uno le gusta el texto y dice, sí, claro, o sea, sí vale la pena que salga público, ¿no? No sé si quieren opinar al respecto o decir algo. Sí, de alguna manera uno va creando como esa cercanía con el autor. Digo, no podemos, por razones obvias, hacer tanta interacción, porque bueno, en primera no nos podemos meter tanto con el texto, ¿no? Porque de otra manera, pues, estaríamos como violando la autoría. Y también, como decía hace un rato, no tenemos esta cercanía cara a cara, pero dentro de lo que se puede, pues sí, vamos haciendo esas anotaciones y a raíz de esas anotaciones se va creando pues una especie de interacción un poco más íntima con el autor, ¿no? Hay autores que incluso pues ya intentan varias veces en nuestra revista, pues cuestiones así, porque saben que pues somos un espacio un poco más abierto en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, vamos creando una especie de intimidad, vamos creando una especie de cercanía dentro de lo que se puede, también sosteniendo esta línea de que nosotros tenemos una serie de parámetros que no pueden modificarse, a menos que sea una cuestión de mucha fuerza mayor, pero pues sí tratamos de mantener esa línea porque una convocatoria pues es una convocatoria, ¿no? Pero dentro de lo que se puede, pues sí, vamos creando esa interacción, los autores nos van conociendo, van también sabiendo nuestro trabajo, nuestro criterio, y pues eso va creando como cercanía con nuestros espectadores, ¿no? Sí, que también es algo importante. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, ya nos contaron que están en preparación el siguiente número. Quisiera saber cuáles son los proyectos que viene para Pérgola de Humo, ¿no? Aparte del siguiente número. ¿Qué está en puerta? ¿Qué viene, ¿no? A continuación. Sí, bueno, como comentamos, estamos trabajando en nuestro número más reciente, estamos en este proceso de todavía dictaminación y ya vamos a empezar con el proceso de edición. En cuanto a los proyectos, en sí no tenemos nada preparado más allá de continuar con nuestro trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses. Por ejemplo, en el desarrollo en el seguir alimentando de contenido nuestro canal de YouTube, y aparte también tenemos en nuestro Instagram una sección que se llama Recomendaciones Literarias, en donde cada semana, bueno, intentamos que sea cada semana, pues damos recomendaciones de lo que estamos leyendo a continuación, y bueno, eso también a la vez propicia el diálogo con nuestros lectores. Entonces, eso a grosso modo es lo que viene para Pérgola, pero bueno, ya próximamente se vendrá nuestro segundo aniversario, ya veremos qué otras sorpresas puede haber, pero bueno, de todas formas, todo lo que se nos ocurra va a estar probablemente en nuestras redes sociales, entonces pues pueden seguirnos y buscarnos allí. Estamos en absolutamente todos lados como Pérgola de Humo, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Ok, pues ahí está, ¿no? Justo les iba a preguntar sobre sus redes sociales todo el tiempo, adelantándose, Tania, muy bien. Está perfecto. Pues sí, síganlos en sus redes sociales, tienen muy buen contenido. Vayan, búsquenlos ahora mismo, ¿no?
Pérgola de Humo. Y pues muchas gracias, chicos, por haber aceptado estar aquí presentes, por sumarse su tiempo. Gracias a quienes nos estuvieron viendo, ¿no? Tanto en el momento en que se está emitiendo este video como si es en el futuro, ¿no? También quiero agradecer mucho a Ale Méndez de Casa de Cultura de Coatepec y a la Casa de Cultura de Coatepec por su espacio, ¿no? Durante estas semanas, ¿no? Que nos estuvieron acompañando varios proyectos y pues nosotros nos vemos aquí en algún momento del universo o del mundo. Muchas gracias.